Voy con el periodista Arturo Rodríguez de Proceso con el análisis de Peña Nieto. Le quiero dar la bienvenida esta mañana al periodista de Proceso Arturo Rodríguez García. Él esta semana encabeza la portada de Proceso con un enfoque crítico muy interesante para diseccionar y debatir, que se titula Segundo Informe de Peña, Compromisos Incumplidos, Rezago Social, y hace una serie de entrevistas que abren el debate en torno a lo que no se ha hecho o bien sobre la percepción real del presidente. Ya ve que nos venden las reformas, que estábamos pasando por el segundo momento mexicano, Mexican Moment, se puede identificar, pero lo interesante es que Proceso abre el debate y dice, por ejemplo, que 6 de cada 10 mexicanos no aprueban la gestión económica de Peña Nieto, su reforma energética tiene el 60% de desaprobación, no hay crecimiento económico, es decir, entre otros datos duros que diseccionas ahí con tus entrevistados. Arturo, buenos días, te saludo con gusto. Buenos días. Pues mira, desde hace algunas semanas, en un intento de realizar un ejercicio, digamos que vaya un poco más allá del nado sincronizado que a veces se refleja en las coberturas periodísticas, nos dimos a la tarea de buscar algunos equipos de investigadores, tanto de universidades como de la sociedad civil, que nos permitieran conocer un poco más allá del discurso oficial, la perspectiva que se tiene de estos 2 años de gobierno. Y debo decirte que en este caso concreto los 3 investigadores integraron equipos específicos para dar seguimiento a las 5 metas nacionales, como les llamó el presidente Peña Nieto el día de su toma de posesión, así como de los acuerdos del Pacto por México. Y bueno, pues las conclusiones en realidad parecen coincidir, alguna visión más radical que otra quizás, ahora que ya todo aquello que no va en el pacto y en los acuerdos de los 3 grandes partidos, de las 3 grandes fuerzas políticas, ya ves que todo es radicalismo, ¿no? Y bueno, pues hay quienes en este contexto encuentran aspectos positivos en el Pacto por México, en las cosas que se aprobaron, en las cosas que se modificaron y en las que se crearon, pero también me parece que el común denominador es la falta de resultados, que este es como el gran problema que se manifiesta, y si hoy vemos las encuestas que diferentes casas han estado publicando, pues tienen una muy mala aprobación del presidente. ¿De qué se trata? Bueno, pues no hay crecimiento económico, no hay empleo, las condiciones de combate a la pobreza siguen agudizándose, y en conjunto los beneficios prometidos inicialmente en esta administración y también con las reformas, hoy se empiezan a plantear específicamente en la publicidad oficial, y lo podemos ver en esta saturación de spots que hay relacionados con el segundo informe de gobierno, en el sentido de que, bueno, no tenemos resultados, pero en el futuro los vamos a tener porque ya creamos las condiciones. Es decir, por segundo año, el presidente Peña Nieto llega a su informe de gobierno a presumir reformas, y en lo concreto, en lo inmediato, en los resultados que la población, que el país necesita, no hay pues absolutamente nada que informar, y esto pues recorre los diferentes aspectos de la función pública. ¿Quiénes son en este caso, Arturo, quiénes serían en este caso los especialistas que entrevistaste para consignarlos ante el auditorio, por favor? Claro, mira, en un caso se trata de la organización ciudadana, organización civil, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Ahí el equipo de análisis estuvo coordinado por el economista Francisco Alvarado Arce. Por otra parte, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos tiene ya muchos años realizando un análisis de la política social en el país. A cargo de ese análisis siempre ha estado el doctor Manuel Canto Chac, quien además es doctor en sociología
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde también coordina un equipo que ha estado dándole seguimiento a la política social. Y finalmente, creo que en este caso la posición todavía más, digamos, preliminar es la del politólogo Héctor Samitis, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que integró un grupo multidisciplinario que en unas semanas estará presentando un coloquio con las conclusiones sobre el Pacto por México. Y bueno, pues en este caso su análisis quizás un poco temprano, pero sí nos permite ver un tema que a mí me parece muy relevante. Decía yo al principio que las tres grandes fuerzas políticas concentran ahora la agenda. Yo, al margen de este texto, creo que hay una especie de reedición de del control hegemónico. Si antes había muchos PRI, ahora una misma fuerza política se genera con tres partidos, y me estoy refiriendo al Pacto por México. Esta noción que yo tengo como base de algunos trabajos periodísticos, o esta idea, me parece que viene a reforzarse con precisamente lo que Héctor Samitis indica o señala, y es que hay una reducción o un intento, un espíritu de reducir la representación de las minorías, que depuraría la fuerza del voto dedicada a los partidos más débiles, que de por sí tienen menos posibilidades con la reforma política, y ya ves que ahora el parámetro para conservar el registro es de tener al menos el 3% de la votación, y que, bueno, pues hoy parece estar encaminada a una estrategia de consolidación de mayorías. Curiosamente han sido las minorías las que se opusieron e intentaron argumentar más en este ciclo reformador, que no en todos los casos tuvo, digamos, la perspectiva social como su prioridad, especialmente en las de materia económica. ¿Qué sería el gran pendiente de Enrique Peña Nieto? Mira, yo creo que hay una serie de pendientes. O sea, en este momento podemos ver que aparentemente hay buenos resultados en materia de seguridad, aparentemente se redujeron las condiciones de violencia. Sin embargo, lo que se puede percibir en las encuestas es que los ciudadanos siguen sintiendo la inseguridad como el principal problema del país. Luego está el tema económico, que me parece gravísimo, porque como nunca hemos caído en un abismo en materia de empleo. Es decir, la reforma laboral a 2 años de su aprobación no ha servido para generar más empleos ni empleos de calidad. Por el contrario, se percibe una pauperización del mundo del trabajo, y que esto naturalmente se traduce en las condiciones de vida de la población, porque la política social, como indica alguno de los investigadores consultados, no está ideada para combatir la pobreza, sino para generar un esquema asistencialista que, como sabemos y hemos visto, generalmente tiene un propósito electoral, los programas electoreros que les llaman. En combate a la corrupción, Arturo, ¿qué aportarías? Bueno, con la reciente postura, con la entrevista que ya vimos lo que generó, pero al admitir que pues estamos frente a un problema cultural, pero no emitir ninguna postura, tenemos a la Comisión Nacional Anticorrupción que se había propuesto en la congeladora o nada al respecto. ¿Qué valoración habría a 2 años? Bueno, me parece que no ha sido nunca del interés del presidente resolver algunos temas. Mira, creo que vale la pena hacer el ejercicio. Cuando Peña Nieto propone el tema de la Agencia Nacional Anticorrupción, el de una ley de publicidad oficial para regular la forma en la que se ejercen los recursos públicos destinados a la compra de publicidad en medios, y a una ley de transparencia más eficiente, estamos hablando de un momento de reacción. Es una serie de propuestas reactivas que se generan en el contexto del surgimiento del movimiento Yo Soy 132, cuando presenta aquel manifiesto por una presidencia democrática, que todavía era candidato en mayo de 2012. Posteriormente, en el periodo de transición, anuncia que va a generar estas 3 iniciativas. Me parece que presenta la de anticorrupción y la de transparencia, queda pendiente publicidad oficial.
Cuando empieza la administración en diciembre, se genera toda esta vorágine del Pacto por México y estos temas se relegan al Pacto por México. Cuando viene el proceso legislativo y ya los acuerdos, es decir, la presentación de iniciativas y todos los procesos legislativos, nunca aparece publicidad oficial y nunca aparece la aprobación, es decir, se queda fuera de debate la Agencia Nacional Anticorrupción y nunca se presenta la publicidad oficial. Por el contrario, en el tema de transparencia, que sí se presentan una serie de propuestas, los periodistas votan en contra y trataron de boicotearla, es decir, no parece haber una voluntad política, no solo en materia de transparencia, porque también me parece que ese día de la entrevista que tú mencionas, con estos periodistas convocados supuestamente por el Fondo de Cultura Económica, queda muy claro que para el presidente hay una confusión conceptual, es decir, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y un órgano de procuración de justicia administrativa y finalmente de justicia penal en materia administrativa o de función pública no son la misma cosa. Es decir, cualquier estudiante de derecho con las más elementales nociones del derecho administrativo tendría claridad en que estos temas son distintos. El presidente los mete todos a una misma sección y bueno, pues si eso vemos digamos en el planteamiento discursivo, pues me parece que es un reflejo muy claro de que no hay una voluntad política para retomar estos asuntos o para perfeccionar aquello que se tenga que perfeccionar. Claro, o hasta ahorita pues no vista, no cristalizada en un proyecto no presidencial para combatir precisamente la corrupción. Arturo, te agradezco mucho. Arturo Rodríguez García, periodista de Proceso. Vamos a seguir acá diseccionando este interesante análisis porque se trata precisamente de iniciar con el debate del segundo año y ver todos estos pendientes, y pues es importante que Proceso abrió el debate con estos estudios para seguir analizando desde la perspectiva periodística el presidencialismo de Peña Nieto. Te agradezco mucho, es un honor estar con ustedes, Proyecto Puente, y bueno, estar allá en Sonora, al menos así vía telefónica, un estado que para mí ha sido siempre un estado maravilloso, como todo el norte del país. Igualmente estamos para servirte, estimado. Gracias. Buenos días. Un abrazo.